Hola, nuestra mayor y más urgente de nuestras necesidades es amar, el amor ágape de Dios. La hipótesis de la última generación o la teología de la última generación nos habla de una generación que tiene el propósito de vindicar el carácter de Dios. Volveré a decirlo. La hipótesis de la última generación o la teología de la última generación nos habla de una generación que tiene el propósito de vindicar el carácter de Dios. Vindicar significa defender o exculpar a una persona injustamente atacada. Pregunto, ¿quién ha sido atacado? ¿Quién es el acusado? Dios y su carácter. ¿Quién es el acusador? Satanás, desde el mismo inicio de la rebelión. Y una de las acusaciones es decir que su ley o su carácter está sobrevalorado, que es esclavizante su gobierno, en el sentido de que no hay libertad de decidir, y así tiene a sus criaturas en servidumbre, o sea, violenta su libertad. Repito, violenta su libertad. En otras palabras, Dios es violento. Esa es la acusación. Y más adelante vemos en la historia humana, narrado en la palabra de Dios, a un Dios como violento, sanguinario, implacable e incuestionable. ¿De quién es esa misma acusación? Por lo tanto, no es posible guardar su ley. Esa es la conclusión. Ahora, según la teología de la última generación, estas personas son llamadas a vindicar ese carácter que ha sido tergiversado. Ahora, alguien preguntará, ¿cómo va a ser vindicado? Las respuestas, en forma general, serían o hablan de perfección de carácter, dejar de pecar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, una cosa muy importante, la perfección no solo consiste en dejar de hacer, dejar de pecar, dejar de practicar tal cosa. Eso es una consecuencia. Por eso Jesús dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de lo malo. Porque la perfección cristiana no consiste en dejar de hacer, sino en hacer, acción. Porque si solo fuera dejar de hacer, entonces, sin querer queriendo, estamos siendo justificados por las obras. Ahora, hay una parábola de Jesús muy conocida, la parábola del buen samaritano, que nos ayuda a entender mejor en qué consiste la perfección cristiana. Esto es lo que encontramos en Lucas 10, versículo 25 al versículo 37. Dice lo siguiente: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, justificándose a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré, cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo,
del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Esto de ve y haz lo mismo es un llamado. Ese es el llamado. Esta parábola se origina a partir de la pregunta de una persona especial que se encontraba allí. Un intérprete de la ley quería probar a Jesús. Quería saber si Jesús interpretaba la ley como él o cómo es que Jesús la interpretaba. Y Jesús resume todo en amar, amar, acción, amar. Y este señor intérprete de la ley se quedó interesado. Y si observamos, Jesús habla de hacer, no en dejar de hacer. Aunque esta parábola tiene dimensiones universales, Dios siendo el buen samaritano realmente, y nosotros aquel hombre que fue maltratado, nosotros también somos parte o debemos ser como el mesonero, llamados a hacer, no en dejar de hacer. Y se resume todo en el amor ágape. El amor ágape de Dios en nosotros, su vida, su esencia, su vida en nosotros, no violencia, no maldad. El fin de la ley es el amor. La última generación es llamada a amar. Se escucha mucho hablar de reavivamiento y reforma, pero la sierva del Señor habla de un reavivamiento de la verdadera piedad, la piedad de la iglesia primitiva. Amar es nuestra mayor urgente reforma. Y acerca de los sentimientos, el amor todo lo soporta, el amor es sufrido, y etcétera, etcétera. Dios quiere que seamos perfectos y reflejar el carácter de Dios, así como Jesús lo presenta y no como los fariseos. Amar no es solo hacer el bien a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos. Jesús lo hizo. Cuando el amor ágape, desinteresado de Dios, more en nosotros por medio de Cristo en nosotros, se reflejará ese amor. Y un ejemplo que yo personalmente tengo claro del amor ágape reflejado en los seres humanos es en los mártires. Yo estoy seguro que ellos no tenían ningún sentimiento de odio o rencor acerca de sus verdugos. Ellos soportaban. A nosotros nos toca amar y soportar la última gran persecución. ¿Estamos preparados para esto? Me temo que no. Si no amamos a nuestros amigos ahora, sino que los criticamos, los maltratamos, porque tienen diferencias de opinión, ¿cómo vamos a amar a nuestros enemigos? Si seguimos contemplando al Dios de los fariseos, el carácter de ese Dios reflejaremos. Pero si vemos al Dios que Jesús nos presenta, entonces podremos conocerle y podemos ser conocidos como siendo como Él.